Hola, hola mis angelitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, acabo de encontrar este video. Por favor, hay que ubicar a esta señora. Hay que ubicar a esta señora que es una inmadura. Cómo se queja de ser madre. Yo entiendo que ya no puede andar como antes, ¿verdad? Que era una piruja que amanecía en camas diferentes todos los días, pero me molesta. Por favor, pónganle a una adolescente de verdad. Esta vieja, ya van a oír el video que ella habla de maternar, de no sé qué. Si ella creció con un par de padres muertos de hambre. Su papá, su mamá, su hermana. O sea, ella que se cree no tenía ni para tragar ni para ir a la escuela. Y ahora habla de maternando como que estuviéramos hablando con una adolescente. Cuando ella ya era una vieja reventada, desfloronada, al derecho y al revés. Mayor que Cristian Nodal. Esta vieja debieron de haberla metido presa. Porque esta vieja, o sea, se estaba enredando con casi un adolescente. Esta vieja habla de estar sola. Ella quería quedarse con Cristian Nodal. Cristian Nodal no está para estar con una vieja que puede ser su abuela. Me molesta tanto la victimización de esta vieja trepadora celulitosa. Mírenla, ¿ustedes creen que esta mujer muestra ser una mujer moralmente? Si con solo verla se nota que es una vieja prosti. Habla de maternar como que fuera ¿qué? Vieja hipócrita. Me molesta tanto que se ponga a hablar de casi un adolescente cuando ella era una vieja desfloronada que había andado de cama en cama, de palo en palo. Por favor, ubiquen a esta vieja. ¿Cómo se queja de ser nana cuando ella lo decidió? Se la pasa chillando en vez de ponerse a trabajar de lo difícil que es ser madre. Ya sabemos que ella quería abortar. Ya lo sabemos que ella está a favor del aborto y que se ha sacado un pijo de hijos. O sea, ya lo sabemos. Pero si ella se quiso meter a ser nana porque quería sacarle los miles de dólares al hombre, ella es la única responsable adulta, anciana. Es solo ella, no es ni Cristian Nodal. Definitivamente que ella tuvo a la mona porque ella lo quiso, porque es una vieja trepadora, interesada, piruja, por eso. O sea, me molesta verla cómo se hace la santa si esa ni cuida a la mona. Si vive de palo en palo, ustedes ven a la mona cerca de ella. Para nada. Absolutamente para nada. Por favor, esta vieja tiene la edad de todas nuestras abuelas ya. Que deje de tener la inmadurez de una adolescente caprichosa, como cuando a una niña se le quita el celular. Pero ni Angelita Aguilar, que sí es una niña jovencita, ha mostrado muchísima más madurez a la par de todas las viejas descerebradas, desfloronadas, trestimbas, engañadas por estúpidas. Ha mostrado mucha más dignidad, clase, madurez. Nuestra reina Ángela Aguilar no se queja, respeta su vida, vive su vida y respeta a los demás cuando los demás, ella y todas las viejas que la siguen, son una miércoles. Por no decir la otra palabra, ya saben qué palabra es lo que son estas mujeres. Y esta vieja habla como que fuera una adolescente inmadura que la dejaron engañada cuando es una vieja desfloronada al derecho y al revés, que se metió con un adolescente. Y eso es un delito. Encamarse con un adolescente es un delito que cometió esta vieja piruja que lo único que sabe hacer es estar arriba del palo. Miren qué respeto le puedo tener yo a esta vieja, mírenla. No, hombre, de verdad que esta vieja yo no sé por qué no la mandan para el carajo. De verdad, yo que no la mandaría al mismísimo infierno, la mandaría yo a esta vieja. Lo que tiene de fea, de floja, de guanga, de desfloronada hasta por los oídos, lo tiene de sinvergüenza, de hipócrita, ay, haciéndose la víctima. No, de verdad, Angelitas, que con esta vieja uno no puede. Yo dije, me voy a calmar, me voy a tranquilizar, pero no, de verdad que yo no soporto ver tanta hipocresía, tanto cinismo, gentuza tan caradura como esta vieja decrépita, muerta de hambre. ¿De qué se queja si ella se crió hartándose sentada en el suelo de tierra con las patas tierrosas? Así se crió esta vieja. ¿De qué se queja? No, hombre, en mala hora Nodal se vino a fijar en esta vieja con cara de bruja. Con nariz de bruja. Lo que pasa que ese es el problema cuando uno se mete con viejas teiboleras, que el talento de ellas es la cama. Ese es el problema, vieja piruja de miércoles. ¿Por qué no se panzoneó de todos los traperos idosos con los que se metió? No, ella buscando a un chavito al que podía joder, pero más no contaba con que qué bueno que Nodal la dejó tirada, qué bueno. Pero a mí ya me tiene harta este tema de la mona, ya me tiene harta, de verdad. Nodal se debería de olvidar ya de este tema y de esta vieja chupabolas asquerosa que con solo hablar cerca de ella se me hace que me va a pegar una enfermedad venérea. O sea, de verdad, esta vieja, ubiquen a esta vieja es la que le saca el diablo a uno, de verdad, porque yo hablaría tranquila, pero solo verle su cara de vieja cínica, hablando como que fuera una niña de 18 años a la que dejaron panzona, cuando esta vieja, miren cómo se mueve arriba del palo, miren cómo se movía arriba del hombre, vieja piruja cínica asquerosa. La maternidad puede ser un momento muy duro, doloroso, complejo. Creo que siempre se espera lo mejor de nosotras. En muchas ocasiones
Muchas de nosotras maternamos con mucho dolor, con mucha soledad, con ausencia, con injusticia, con violencia, con agresiones. Y a veces ni siquiera lo podemos decir. Yo sé que cuando a mí me dejan sin palabras, tengo a ustedes. Y muchas de ustedes. Sé que hay muchas mujeres acá. Sé que hay muchas madres esta noche. Sé que hay muchas hijas que bien sabemos de ser hijas. Gracias por acompañarme y prometo siempre este compromiso y este cariño con ustedes, con ustedes. Escucharon el video, ¿verdad, mis angelitas? Yo no lo escuché, les voy a ser sincera. Esta vieja, de verdad que ustedes no se imaginan la repulsión que a mí me da. O sea, de verdad es en serio. Esta vieja piruja a mí me hace echar las tripas. Porque mírenle la jeta, puede ser la abuela de Cristian Nodal. Mírenle la celulitosa que es. Ya no tiene cuerpo de jovencita, ya no es una jovencita que iba a tener o que iba a poder estar con Cristian Nodal. Cada oveja con su pareja. Me molesta tanto que siga jodiendo cuando ya sabemos, claro, ella quería abortar, no lo hizo por sacarle plata a Nodal, tanto que se vive quejando, o sea, como que, ay, ser madre es el peor castigo del planeta, ¿no, hombre? Vieja hija de la gran P. Esta vieja no quiere a Lamón, esta vieja no quiere a nadie, esta vieja solo quiere vivir de choto, vivir chupándole la sangre al que se deje, al que se deje. Yo se los digo sinceramente, yo a esta vieja ya le hubiera dado una patada en el trasero hace 40.000 años. O sea, yo la verdad no podría estar en este debergue de lleva y trae, gastando mi dinero en abogados. No, por esta vieja que no vale pero ni la colilla de un cigarrillo. O sea, esta vieja, ubiquen a esta vieja pendeja, de verdad, ubíquenla. Y todas estas viejas que gritan, no hombre, este mundo está podrido, está lleno de viejas. Mujeres, ustedes con sus hijos tengan cuidado, este mundo está lleno de viejas apestosas, asquerosas, florifundias, de guarangadas, con maridos, con hijos, cuando uno para sus hijos quiere una mujer decente que valga la pena, no una seguidora próspera de esta vieja, no hombre. No. Así que por favor, o sea, de verdad hay que tener mucho cuidado de quién nos dejamos acercar.